para mí es un placer estar aquí en este escenario hablando de una iniciativa que tenemos como gremio de la importancia de un profesional en ciencias de la tierra en las regiones. Digamos que lo primero que a mí me gusta conversar es por qué se necesita esto, qué hemos hecho y qué podemos hacer. Y lo primero que uno tendría que pensar como profesional en ciencias de la tierra es si la gente que está al lado de uno sabe uno qué hace. Y nos aterraríamos muchísimo de pronto al saber que mucha de la gente que está en el círculo cercano ni siquiera sabe lo que hace un geólogo. En ese orden de ideas, cuando las personas del común ven una imagen como esta, que lo llena a uno como de gran felicidad, de pronto muchos ni siquiera se dan cuenta que estos son unas rocas y que tienen unas características que le imprimen a este paisaje, al igual que la vegetación, al igual que el agua, la belleza que estamos viendo. Entonces, esta diapositiva me gusta a mí mucho porque dice, verdad que el mundo es precioso, pero todo el mundo nos ignora. Eso pasa un poco con la geología y esta conferencia y esta actividad que estamos haciendo conlleva un poco a eso, a que rompamos, a que no nos ignoren, a que la gente comprenda lo que es la geología, porque muchos de los que estamos aquí seguramente tenemos claro que todo es geología. Y este mismo mensaje es el que necesitamos que todos los colombianos tengan interiorizado. En ese sentido, digamos que necesitamos llegarle a la gente con el mensaje de cómo se relaciona la geología con ellos, en cada espacio, o sea, no importa en el espacio en el que estemos. Y de ahí, pues nace la importancia de un profesional en ciencias de la tierra en las regiones para que promovamos el conocimiento y reconocimiento de lo que hacemos. Esto pues no es una cosa aislada. Muchos de ustedes conocerán esta figurita que corresponde a las metas del desarrollo sostenible y nuestros amigos, los colegas ingleses, nos hicieron un favor maravilloso de poner todas nuestras actividades en esta figura y relacionarla con las metas de desarrollo sostenible. Como vemos, digamos que en cada una de las áreas específicas hay un poco de cuadritos y cada uno de esos cuadritos corresponde a una de las metas de desarrollo sostenible. Lo que yo me puse a hacer era de estos objetivos del desarrollo sostenible en geología, ¿qué tanto le pegamos a las cosas? Y nos vemos aquí, digamos, estos son pues detalles para que se vea un poco más de cerca la cosa. Miren ustedes, todas tienen algo que ver con el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces yo me puse en la tarea de mirar esas metas, cómo se relacionan. Y digamos que hay 19 actividades que desempeñamos en las geociencias que están encaminadas al fin de la pobreza, 12 a energía asequible y no contaminante, 22 a acción por el clima y 23 a ciudades y comunidades sostenibles. Como ustedes ven, hay números en todas, pero yo resalto estas 4 por el momento en el que estamos históricamente. Digamos que esto pues está amarrado a una agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en ese orden de ideas uno pensaría que en nuestros países y en Colombia en particular, no debería haber geólogos que no tengan trabajo, porque si es cierto que todas las naciones están encaminadas a cumplir esos objetivos del desarrollo sostenible y como vemos nosotros tenemos un papel preponderante en cada uno de esos aspectos, uno diría que cosas tan importantes como el cambio climático están relacionadas directamente con la acción por el clima y de ellas hay 22 actividades que tienen que ver con las geociencias. Por otro lado, tenemos la transición energética y eso está amarrado a tener energía asequible y no contaminante y hay un mundo de actividades en geociencias que están relacionadas también con ese aspecto en particular. Y en la actualidad, pues tenemos este bicho que nos tiene y nos sigue teniendo encerrados un poco y hay claramente
esto pues va a repercutir aún más incluso de lo que estaba previo al COVID en un tema de pobreza y la necesidad de tener ciudades y comunidades sostenibles. En ese orden de ideas, observen el mundo de actividades en geociencias que están relacionadas con esos ejes temáticos. Entonces, esto es un círculo que, como les digo, solamente resalté estos aspectos que me parecen relevantes y de actualidad, pero cuando uno se pone a mirar el cuadro, efectivamente todas nuestras actividades están relacionadas con ello. En términos de por qué un profesional de ciencias de la tierra en las regiones con recursos mineroenergéticos, uno cree que la gente comprende que lo que tiene alrededor está hecho de minerales y desafortunadamente eso no es cierto. Digamos que es muy fácil uno en la sala de su casa satanizar la actividad mineroenergética sin comprender que todo lo que hace posible la vida diaria sale porque un geólogo estuvo en una mina o un geólogo estuvo haciendo un proceso exploratorio. Y eso es lo que hay que transmitir, eso es lo que hay que contarle a la gente. Pero cuando uno ve estos números de la cantidad de minerales que necesitamos cada persona en el planeta, pues sabemos que efectivamente este planeta nos está suministrando un poco de recursos que nosotros los geólogos somos los que ponemos a disposición de las personas para tener la vida que hemos construido. Uno puede estar a favor o en contra de la vida que ha construido, pero es lo que tenemos. La gente tiene computadores, la gente tiene celular, la gente tiene televisores, la gente tiene dispositivos electrónicos de diversas cosas, la gente vive en casas y todos esos materiales pues son extraídos del subsuelo, como nosotros bien sabemos, y eso es lo que hay que contarle a la gente. Este tema de la transición energética, digamos, esto va a dar de mucho de qué hablar, porque efectivamente buscamos energías limpias y esas energías limpias de alguna manera, esos cambios en la matriz energética están relacionados también con nuestro quehacer. Como sabemos, pues uno puede cambiar el carbón y el petróleo por cualquier otra fuente de energía y alguna cosa que utilice siempre va a volver a nuestra canasta mineroenergética. Siempre va a buscar los geólogos para que estemos buscando y explorando los recursos que se necesiten. Este pues es una imagen del LUCME que está actualizado con el Plan Energético Nacional, en donde se ven los cambios de la matriz energética desde 1975 al 2018, pero igual, indiscutiblemente, nosotros contribuimos a esta matriz energética independientemente del recurso que sea utilizado. Aquí tenemos, digamos, el escenario a futuro de estos cambios sustanciales y, digamos, el llamado de atención es exactamente igual. Nosotros tenemos mucho en qué contribuir con este cambio en la matriz energética. También, digamos que dentro de las conclusiones que tiene el informe del Plan Energético Nacional, podemos ver cómo efectivamente en los próximos años pues va a haber una inversión importante en ese cambio, en esa transformación de esas matrices. Y en eso, como les digo, pues tenemos nosotros una gran actividad, un gran compromiso de lo que hay que hacer. Hay de estas imágenes ya de lo que son los elementos que se utilizan en este cambio transicional a nuevas energías, cuáles son los materiales que se utilizan. Y por eso, digamos, una de las actividades importantes en el país en este momento está centralizada en el cobre, digamos, porque podemos tener un potencial importante de cobre, pero hay muchos más minerales y muchos más elementos en lo que se utiliza, incluso pues en Europa, que van un poco más adelante que nosotros en este tipo de cosas. Uno de los grandes problemas que se presenta es estos materiales también se convierten en desechos. ¿Qué se van a hacer con esos desechos, con ese volumen tan importante de desechos que se están generando? Pues digamos que nosotros podemos hacer un cambio en transición energética a cambiar a carros eléctricos, pero pues el litio tiene que salir de alguna parte y ese litio pues está relacionado con un proyecto minero y aquí en nuestra Suramérica tenemos digamos el triángulo más importante de este recurso. Entonces siempre vamos a tener de la mano estas nuevas actividades. Aquí pues les muestro el panorama de los proyectos de cobre que como pues sabemos se van a utilizar en este proceso de transición energética, si es posible pues desarrollar de manera legal los títulos que están en desarrollo.
Minería se puede hacer, habrá sitios que por su sensibilidad ecosistémica no deberían tocarse, y eso es una responsabilidad del país. O sea, la definición de cuáles son los sitios, incluso pues con sus áreas de amortización en los cuales no se puede hacer minería, es una responsabilidad del Estado. El Estado es quien debería tener claramente definido cuáles son los sitios en donde se pueden desarrollar los proyectos. Lamentablemente en el país no tenemos todavía esa seguridad, ese nivel de conocimiento, y eso nos lleva pues a los conflictos que tenemos actualmente en el día a día. En eso es lo que nosotros tenemos que contribuir, en incrementar el conocimiento geológico del país, en presionar para que el conocimiento de los ecosistemas sea a tal nivel que efectivamente se puedan tener las zonaciones en donde se pueden desarrollar proyectos y en donde no. Porque lo que no podemos seguir haciendo es promover la minería internacionalmente en un país en donde en principio se puede desarrollar, y cuando empiezan a desarrollarse los proyectos, empezar a tener unas medidas que desafortunadamente en lo que repercuten es que el país es demandado en comités internacionales porque no tenemos unas reglas claras de juego. Y eso, pues, de todas maneras, va a repercutir en unas demandas que cuando uno lee las cosas muy por encima se da cuenta que efectivamente un tribunal de arbitramiento internacional va a fallar muy probablemente a favor de las compañías, y eso representa dinero, y ese dinero pues sale del bolsillo de nosotros. Entonces el llamado es a contribuir con conocimiento en este país en qué sitios se puede y no se puede hacer un desarrollo minero sostenible y legal. Aquí tenemos unas páginas en las cuales, este es el Atlas de Justicia Medioambiental. Ellos tienen inventariado alrededor del mundo cuáles son las áreas con mayor cantidad de conflictos y qué tipos de conflictos se presentan, y por supuesto nosotros estamos llenos de punticos. Pues digamos que esto es en muchas partes del mundo, pero nuestros punticos son predominantes en aspectos relacionados con el sector minero energético que nos compete específicamente. Digamos que esto es el común denominador, y pues por supuesto el tema del agua. Un flagelo importantísimo es la presencia de este flagelo que es la minería ilegal, que pues han cambiado, tratar de quitar el minería de esta palabra y dejarlo en extracción ilícita de minerales. ¿Por qué? Porque la gente en el país confunde qué es minería legal y qué es minería ilegal, y cuando nosotros vemos las noticias, vemos los proyectos mineros legales con fotografías que representan minería ilegal. Entonces el imaginario colectivo está mezclando qué es minería legal, qué es minería ilegal y cuáles son los impactos reales que la actividad está dejando en el territorio. Y por eso, pues para nosotros es un problema absolutamente difícil de afrontar el desarrollo de proyectos sostenibles en el país. Y en esto, pues hay que educar, en esto hay que trabajar en educación. El tema de las consultas populares ambientales, digamos que a partir del 2013, esto fue un florecimiento de consultas populares. Algunos, digamos, dicen que eso está de la mano de del cambio en el régimen de regalías, y por eso en el gobierno seguramente uno de los aspectos que primó para la nueva reforma en las regalías e incrementar de nuevo porcentajes en los municipios productores, tiene que ver con este tema de consultas populares. Esto pues es relativamente difícil de manejar, más en un país en donde el conocimiento en ciencias de la tierra es tan escaso. Y como les digo, volvemos a tener una responsabilidad nosotros como geocientíficos de transmitir el conocimiento, enseñar. Yo creo que un país educado es un país en desarrollo, y a nosotros nos falta muchísima educación. Aquí tenemos, pues no solo es en el sector minero, también es en el sector petrolero, igual las consultas populares del sector de los hidrocarburos. Y tenemos, digamos, una sentencia unificatoria que es la 095 del 2018, en las cuales nos están exhortando a que haya unos procesos de coordinación y concurrencia entre el Estado y el territorio. Y usted, para tener una concurrencia con el territorio, pues tiene que tener conocimiento en el territorio. Y digamos, no nos digamos mentiras, de todos nuestros municipios,
el nivel de conocimiento que hay en geología pues es muy poco porque nosotros no vemos geología en los colegios. Y esto es en todos los niveles de la sociedad, o sea, esto no es solo en territorio, o sea, la falta de conocimiento de geología va desde la cabeza del país hacia abajo. Entonces, si nosotros logramos impactar en territorio con conocimiento, con reconocimiento de qué son los proyectos mineros vamos a ver, pues no solo en minería, sino en todos los temas, o no solo en minería y petróleo, yo creo que podemos construir un país muchísimo mejor en 10 años. Uno ve que, por ejemplo, en México, cuando Lázaro Cárdenas decide nacionalizar el petróleo, hubo 10 años de transición en las cosas estuvieron bastante difíciles, pero después Pemex asume con firmeza, con conocimiento y logra sacar esos proyectos adelante. En la posguerra en Italia pasa lo mismo, Enrico Mattei dice aquí lo que hay que hacer es una industria petroquímica fuerte, vamos a trabajar por ello, estuvo 10 años trabajando en ello y lo logró. Entonces más o menos uno tiene ese periodo generacional, 10 años de trabajo constante para lograr cosas. Entonces la invitación es a que ya empecemos a generar estos cambios en territorio de manera que tengamos un país diferente en los cuales las cosas relacionadas con geociencias podamos tenerlas con seguridad en territorio. La gente puede tener una opinión sí o no, pero que la tenga con conocimiento, porque claro, es muy fácil satanizar la profesión cuando no comprendemos que todo lo que tenemos afuera lo estamos sacando de los recursos del subsuelo y que esos recursos del subsuelo están amarrados a estos temas que hemos construido como sociedad, como la obsolescencia programada. Y esto pues no es mentira, o sea, ustedes, los que visitan a los abuelos o las casas de los bisabuelos, hay cosas que han durado toda la vida, 20, 30 años, y ahorita las cosas no duran nada, las planchas, los televisores, los computadores, las impresoras, todo es desechable, y esa actividad de que todo sea desechable, pues en lo que repercute es que tenemos un poco de materiales extraídos del subsuelo que están sobrecargando el planeta. Entonces tenemos una indisciplina los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta. Y este tema de obsolescencia por especulación, en el cual pues es muy fácil ganar dinero a expensas de los recursos extraídos del subsuelo, generando que las cosas no duren y que en la sociedad de consumo que nos hemos convertido, cada vez necesitamos más recursos. Esto, pues, obsolescencia percibida, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo y se utilizan muchísimos recursos extraídos del subsuelo. Los desechos electrónicos es una cosa brutal, aumentaron en un porcentaje impresionante en los últimos 5 años. Cada persona representa un importante volumen de ese material y todos esos recursos electrónicos tienen una importante relación con nosotros. Entonces, esta política de volver a una economía circular como la que tenían las abuelas en las que en las casas no se desperdiciaba nada. Todo lo que salía de la cocina, el agua del arroz, se la echaban a las matas, los desperdicios eran para los pollos o para los marranos, o sea, en las casas de las abuelas nunca se desperdiciaba nada. Las cosas de las abuelas se compraban las cosas con los canastos, a lo que estamos volviendo ahorita. Antiguamente las construcciones se hacían de manera que naturalmente el viento, el agua y estuvieran conectados. Estamos volviendo a eso. Estamos volviendo en este tema de economía circular a respetar las condiciones del ambiente y de utilizar los recursos. Entonces, este círculo es el que tenemos que retomar. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de residuos y eso, digamos, quienes estamos familiarizados con este proceso y cómo enseñarlo, somos los profesionales también en ciencias de la tierra. Entonces, esta vinculación del profesional en ciencias de la tierra se necesita en municipios, en el territorio, para asesorar a las administraciones municipales, para fomentar el tema del conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ser, como les digo, en todas las escalas y en el aspecto fundamental de coordinación y concurrencia entre el Estado y el territorio.
En cuanto a las amenazas, digamos que hay, si uno mira las estadísticas que vamos a ver a continuación de Sudamérica, incluso pues de lo que ocurre en el país, pues somos un país que estamos por nuestra posición geográfica y por estar en zona tropical, digamos, tenemos unas condiciones que nos hacen vulnerables. Y digamos que esto es cargar muertos encima por armeros, cargar muertos encima por Mojoa, digamos como profesión, es muy duro. Habiendo mapas, habiendo sido alertados. O sea, nosotros, cuando se hacen los planes y los esquemas de ordenamiento territorial, cuando se hacen los proyectos de identificación de amenazas para el territorio, lamentablemente, pues eso queda en un anaquel. No hay nadie o en muy pocos municipios hay alguien que tenga el suficiente conocimiento técnico para dar las alertas tempranas. Y eso es lo que persigue un geólogo en cada municipio. No es que el geólogo en cada municipio se vaya a poner a hacer el ordenamiento del territorio, pero las personas que hacen los planes y los esquemas de ordenamiento territorial necesitamos que entreguen unos insumos técnicos de alta calidad y que en el territorio haya alguien que pueda hacer monitoreo a eso. Que le dé alertas tempranas a los alcaldes para evitar tragedias, porque los números, digamos, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, del mundo de cosas que suceden en territorios son enormes. Casi todos nuestros departamentos y muchos de nuestros municipios presentan problemas anuales de avalanchas, de avenidas torrenciales, de crecientes, de deslizamiento, de erosión, de todas las amenazas. Entonces, nosotros necesitamos contribuir al desarrollo del país desde el territorio, minimizando esas amenazas. Esto pues es un poco vergonzoso. Yo cuando muestro esta diapositiva a nivel internacional me da mucha vergüenza, pues porque vean ustedes, estos son estadísticas de 1947, 1900 y pico, y 1998, y miren qué países tienen, digamos, los desastres más frecuentes. Y después cuando uno mira esto en estadísticas más recientes, seguimos en las mismas. Y tenemos escuelas de geología de 60 años. Entonces, algo está fallando. Somos 5.000 geólogos y 2.500 ingenieros geólogos, más los geocientíficos que ya están saliendo, que van, no sé, 10 generaciones, 5 generaciones de geocientíficos, 5 por 3, 15. 150 personas también. O sea, ¿qué está fallando? O sea, rompamos estas estadísticas, rompámoslas. Contribuyamos a disminuir estos desastres desde territorio, porque estos muertos pesan mucho. Y si bien es cierto, no solo para Colombia, sino para todo Centro y Suramérica, estos muertos generaron en su momento el nacimiento y la creación y la importancia de conocer los volcanes, de conocer, y hay mucha gente formada ya actualmente, no ha sido suficiente. Y solo cuando nos amarramos a una catástrofe, entonces aparecen recursos para el desarrollo de la profesión. Eso no debiera ser así en nuestro país. Y por eso necesitamos geólogos en los municipios. El riesgo sísmico pues es latente, nosotros sabemos cualquier tipo de riesgo, y lo otro pues que es muy importante es que las ciudades cada vez son más grandes, cada vez hay más gente, cada vez somos más, y de esa gente, esperen que es que este es un video muy chévere en donde se ve el crecimiento poblacional en el mundo en el tiempo. Y digamos que en Colombia, miren las pepitas, estos, digamos, cada pepita amarilla es 1 millón de habitantes, y muchas de las ciudades costeras que nosotros tenemos pues, van a estar en riesgo reciente. ¿Por qué? Porque las temperaturas claramente están subiendo, y esas temperaturas pues repercuten en un incremento en el nivel del mar. Cada vez los cálculos se acercan más a un incremento de más o menos 40 metros en un periodo relativamente corto de tiempo, y eso hace que estas temperaturas que cada vez están más altas, de alguna manera impriman, porque no funciona, así funciona, de alguna manera impriman que la vida como la hemos construido en las regiones, pues cambie. Entonces, habrá sitios que serán beneficiados con el cambio climático y otros sitios que no.
o pues con estas alteraciones que estamos viviendo. Y uno de esos sitios pues es claramente las áreas costeras. Entonces, si nosotros incrementamos el nivel del mar, esto pues unos programitas que aparecen por ahí muy simpáticos, en el cual uno puede simular qué pasa cuando aumenta el nivel del mar, y pues nos damos cuenta que efectivamente nosotros nos va a ir muy mal si incrementa el nivel del mar 50 metros. Y claro, nosotros no estamos preparados para este tipo de cosas en el corto plazo. Uno viaja a la costa y ve que siguen construyendo de la misma manera, y esto pues es una cosa inminente en el tiempo. Entonces habrá que tener unas políticas públicas encaminadas a comprender muy bien cuáles son los efectos de esos incrementos del nivel del mar en cosas pues que nosotros estamos directamente relacionadas. Aquí tenemos, digamos, la tendencia en algunas cosas de la Tierra en los últimos años. Digamos que a mí me gusta mucho esta caricaturita, salir con una geóloga que es una geóloga española. Y entonces, en el Día del Idioma, le dice a este chico, ¿por qué me das una piedra? Y le dice, es el Día del Libro y me han dicho que los geólogos leen las piedras. Este es otro de los mensajes que nosotros tenemos que transmitirle a la gente en todos los niveles. Que nosotros, leyendo la información que está en el registro, podemos saber si efectivamente, no cuándo, pero sí qué ocurre, como en el Mocó. Y digamos que son catástrofes anunciadas. Y estos incrementos en todo, digamos que el tiempo geológico pues ha marcado algunas pautas en las que nosotros podemos interpretar el pasado para que sea la clave del futuro. Y esa pues es una de las cosas importantes que hay que resaltar desde la geología. Porque todo incrementa, todo. El uso de las cosas, porque es que somos muchos. Y no vamos a disminuir en el corto plazo, pues a no ser que haya una guerra o una cosa así espantosa, o un virus más potente que mate mayor cantidad de gente en un periodo corto pequeño. Pero digamos que cada vez somos más y cada vez demandamos más recursos, y esos recursos están relacionados con las geociencias. Aquí, digamos, tenemos dos documentos, uno antiguo y uno reciente, de la dimensión territorial en la marco del 2030 con el desarrollo sostenible, y cuando uno revisa el documento se da cuenta que efectivamente los geólogos tenemos mucha tarea ahí por hacer. No es cuento, la adecuación es el pilar del desarrollo. Digamos que la generación de ahorita es una generación mucho más sensible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social. Nosotros somos la generación intermedia, yo me cuento en la generación intermedia, que es un poco desastre en este aspecto. A nosotros nos enseñaron a reciclar los sobrinos, en mi caso, y seguramente a muchos papás los enseñaron a reciclar los hijos, porque nosotros no somos la generación de los que reciclan. La generación de los que recicla es la generación que viene aquí atrás. Y esta generación ha logrado impactar de alguna manera el planeta. A mí me encanta la generación actual de los geocientíficos colombianos y latinoamericanos, porque tienen un chip distinto a los geólogos como yo. Ellos tienen unas sensibilidades que es las que Colombia y el mundo necesitan. Y esas sensibilidades son las que tenemos que potenciar en estos 10 años. Esta generación es la generación del cambio. Y yo por eso no me canso de rogarles que se pongan la camiseta por el país. Porque miren que hay mucho por hacer. Lo que pasa es que nos tenemos que saber vender. Digamos, estos esfuerzos maravillosos que se hacen por acercar la ciencia a la gente es el camino correcto, creo yo. Empezar a educar. Y esta educación la podemos hacer cada uno de nosotros. Uno no necesita pedirle permiso a nadie, ni a ninguna sociedad, ni a ninguna asociación, ni a ningún profesor. Usted puede enseñar geología. Usted se sienta, mira qué colegios hay en su entorno, le dice al profesor de ciencias, oiga, yo soy geólogo y quiero dar una clase de los minerales, de las rocas, de los fósiles, de las amenazas, de cómo defenderse ante un temblor. Muchos de nosotros, los de geología, somos de provincia. Yo me atrevería a decir que el 60% de las personas que están en las universidades vienen de municipios. Vuelva a su municipio, enseñe geología en su municipio. No necesita pedirle permiso a nadie. A nadie. Con el conocimiento que uno tiene, incluso a partir de tercer semestre, puede hacer las charlas en los colegios de estos temas que necesitamos
que la gente del común comprenda. Porque en realidad, a mí me encanta esto. Terremoto en Chile, una niña alertó sobre la ola gigante y salvó un mundo de gente. Y lo mismo ocurrió en el tsunami espantoso en Tailandia. Una niña, 2 niñas, fueron las que advirtieron y se dieron cuenta. Entonces, esto es lo que a mí me lleva a decir, hombre, sí es el conocimiento lo que genera los cambios. Porque esto es una vergüenza que uno en Bogotá haya 2 sismos un día y la gente empieza en redes sociales, va a temblar a las 2 de la mañana y la gente se siente en la calle a esperar a que pase el temblor. Esta no es la sociedad en la que yo quiero vivir. Yo quiero vivir en una sociedad en la que el conocimiento de las ciencias de la Tierra ayude al desarrollo, ayude a un desarrollo sostenible. Y entonces volvemos a este muñequito. Tenemos mucho que hacer, muchísimo. Y lo único que tenemos que hacer es sabernos vender. Entonces, en tema de amenazas, claramente, tenemos una gran influencia en territorio y tenemos mucho que hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Visibilizando lo que hacemos, educando en pseudociencias y de la mano de un profesional en ciencias de la Tierra en las regiones. Digamos que esto es a la conclusión profunda a la que yo llegaba después de echarle mucho cabeza. Y por eso hay que hacerlo de una manera que a la gente le guste. Y por eso hay que vincular la geología con otras cosas que están en el día a día, como el arte. Por eso hay que utilizar los libros para niños. Por eso en la UPTC están haciendo esas cartillas maravillosas para pintar, para que los niños pinten. Digamos que ya tenemos incluso mucho material hecho aquí que podemos utilizar. ¿Qué hemos hecho? Esto pues empezamos a darlo desde el 2016 con un Geonotas. Después una estudiante se subió al barco e hicimos una tesis de pregrado. Ella hizo pues una investigación en temas tan especiales como el ordenamiento territorial, las aguas subterráneas y los recursos y las geoamenazas. Digamos que esto está depurado ya, se ha pensado mucho cuáles son los papeles que tenemos que tener en territorio en estas áreas y hemos considerado que estos son los ejes temáticos estratégicos en los que los geólogos podemos trabajar en territorio. Ella pues hizo su tesis, sacó una cartilla, otro de los chicos que me acompaña y me ha acompañado mucho tiempo, que ahorita está haciendo su doctorado en Stanford en sismología, se llevó esto para un evento internacional de sismología y presentó por qué es importante un geólogo en cada municipio. En la asamblea del año pasado en Austria lo presentamos, en el EGU, en el Congreso Colombiano de Geología lo presentamos, en las jornadas de Derecho Minero Energético. Este año pues vamos a participar también en un panel en las jornadas mineras, contándoles a los abogados por qué esto es importante, porque esto se promueve, porque se necesita. Y en los programas de geólogo visitante de organizaciones internacionales en muchas partes, digamos que en realidad esto ya se está volviendo un tema de Latinoamérica a partir digamos, de todo lo que se ve en las redes sociales, de Cuarentena con Geociencias, de las invitaciones que me hacen a mí los chicos de los capítulos estudiantiles, digamos que de México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, están ya como en sintonía de esta necesidad. Entonces, digamos que esto puede ser una presión que sirva para que lo logremos. Este año iba a ir a Delhi, al Congreso Internacional, a presentar pero pues suspendieron por COVID, pero digamos ahí está el resumen ya y cuando pues se reactive y podamos ir al Congreso Internacional lo llevaremos. Otra vez, otra actividad de la IPG, el programa en Cuarentena con Geociencias y de la mano de las asociaciones hay una campaña muy fuerte con Clementita. Digamos que esta es una caricaturita muy simpática y ella lo que quiere es lograr su geólogo en cada municipio. Entonces, digamos que hay un poco de material que hemos estado circulando para que llegue. Se ha escrito en el directorio petrolero la importancia del profesional de ciencias de la tierra en petróleo, la geoética como un compromiso de todos en el cual efectivamente no somos los geólogos los responsables de pronto de la sobreexplotación de los recursos, sino que cada uno de nosotros tiene algo que ver en ello.
la necesidad de fortalecer los gremios geocientíficos en el país para perseguir estas ideas de un geólogo en cada municipio, un artículo que debe estar a punto de salir en Geología Colombiana porque ya me mandaron la preimpresión, un artículo que hicimos para la revista de la importancia de la vinculación de geólogo en cada municipio. Esto ya está publicado y está circulando en redes. Quemamos prensa porque afortunadamente logramos que algunos senadores se interesaran en el proyecto. Entonces, a raíz de la Twitteratón, que es muy importante que se vinculen hoy a la Twitteratón, entre 6 y 7, no sirve a las 3 de la tarde, tiene que ser entre 6 y 7. ¿Por qué? Porque el Twitter funciona por tendencias. Entonces se necesita que en un tiempo pequeño de espacio, de tiempo, haya mucha gente conectada tuiteando lo mismo. Entonces, por eso las twitteratones no son todo el día, sino un espacio de tiempo. ¿Para qué? Para que seamos tendencia. Si somos tendencia, logramos que los periodistas miran cuáles son las tendencias y en eso, pues es que nos llaman algunas veces de los periódicos a preguntarnos qué es eso que nos estamos inventando y eso para qué sirve. Digamos que cada vez hay mayor interés de algunos periodistas por conocer en qué se basa la iniciativa. Digamos que hay una gente que no le gustó mucho este artículo de Brigitte, pero Brigitte pues quema mucha prensa y a mí me encanta que haya dicho, no dudo en extender a todas las disciplinas la invitación de la Sociedad Nacional de Ingeniería Geológica que motiva esta columna para contar con un geólogo por municipio. Esto nos ayuda mucho. Esta visibilidad que tengamos nos ayuda mucho. El Destape en Caracol, podcast en donde nos llaman, por ejemplo, este fue de la Asociación Colombiana de Minería, ¿cómo se llama esto? Televisiones locales, digamos que canales locales de televisión y las twitteratones, digamos que es fundamental. Esta twitteratón hoy es muy importante para que quememos prensa. Se les ha mandado comunicación a todos los alcaldes varias veces, empezamos desde el 2018 a mandarles comunicación, se les mandó comunicación en enero del 2020 y yo me puse a pensar, hombre, ¿por qué no somos capaces de la cabeza para abajo? Entonces empecemos de abajo para arriba. Entonces por eso se me ocurrió la idea de que cada geólogo tenga la propuesta y mande la propuesta a sus municipios. Y hemos logrado, digamos, que haya muchos municipios, pues mucho no sé, yo tendré contados como 15 geólogos ya que están en municipios, algunos en Secretaría de Planeación. Solamente tenemos un geólogo que por concurso está en un municipio, el resto, digamos, todos son contratistas, pero digamos que ahí nos hemos ido metiendo. Entonces esto tiene que ser una cosa de persistencia, de insistencia, hasta que lo logramos. O sea, no podemos bajar las armas, no podemos bajar las manos. Se hizo un video con una convocatoria de la Universidad Nacional que unió artes y ciencias. Ahí tenemos 3 videos, uno que es este del geólogo por municipio, otro que estamos trabajando de geología y arte y otro que estamos trabajando de geoética. Digamos que este video se lo mandamos a todos los representantes a la Cámara y a todos los senadores. Algunos contestaron y uno nos copió la historia, el cuento, y es con el que estamos trabajando con su unidad técnica legislativa. Se hizo una cartilla, esto se les está mandando pues a todos los municipios. Aquí está la comunicación que se le mandó a todos los representantes de la Cámara y los senadores. Y estos pues son algunas de las sesiones de trabajo con la unidad técnica legislativa de un representante de la Cámara que se llama Ciro Fernández. Yo no lo conozco, a Ciro lo vi una vez en esta reunión, el resto siempre ha sido el trabajo con los chicos. Digamos que el documento va, el problema es la plata. Como hubo reforma de regalías, la idea de nosotros era meter ahí el geólogo por municipio, pero había que amarrarlo de la mano del Servicio Geológico Colombiano y queríamos que quedara expreso, pero no lo logramos. O sea, salió una cosa muy general, entonces lo que se está trabajando ahorita es tratar de construir con el Ministerio de Minas una ficha BEPIN de presupuesto que se logre amarrar al geólogo en cada municipio con el presupuesto aprobado para el servicio. Eso no es tan fácil.
no es tan fácil, llevamos mucho tiempo trabajando en eso, pero digamos que se están buscando estrategias, se están buscando alternativas y seguimos trabajando, seguimos trabajando. O sea, yo soy una persona muy constante, a mí me demoró 10 años poder ganarme un concurso en una universidad de tiempo completo, que era lo que quería hacer en la vida, y pues si esto me demora 10 o 15 años, yo no tengo ningún problema, o el resto de la vida, lo que hasta el último suspiro estaré trabajando por conseguir el geólogo en cada municipio. Hicimos esta campaña en la cual pues diferentes profesionales de geólogos, ingenieros geólogos y científicos contaron por qué es importante el geólogo en cada municipio. ¿Qué podemos hacer? Eso es un tema de empatía, esto es un tema de ponerse en los zapatos del otro, esto es un tema de aprender a conversar con la gente, de saber la importancia que tenemos en una sociedad, reconocer esa importancia y contársela a la gente. Es un tema de saber que el agua es un tema estratégico para las comunidades y que nosotros somos unos profesionales que podemos contribuir mucho en la búsqueda del agua. O sea, no es que el geólogo en cada municipio vaya a hacer el proyecto de hidrogeología, pero él sabe si pueden haber unos acuíferos. Y aquí en el país esa área pues está poco estudiada y necesitamos identificación de acuíferos porque claramente el agua es un tema absolutamente sensible en muchas comunidades y nosotros tenemos el conocimiento. El ordenamiento territorial, cometimos un error de fondo desde los años 80, se convirtieron en normas de urbanismo, no comprendimos qué es territorio los geólogos, nos convertimos, los que participamos en algunos planes de ordenamiento territorial, en ser un insumo de unos mapas temáticos y poco más, hacer inventarios de deslizamientos y ponerlos en un mapa y entregarlos. Ese no es el papel del geólogo en el ordenamiento del territorio. Nosotros tenemos muchísimo más que hacer. De esos planes de ordenamiento territorial y de los esquemas de ordenamiento territorial salen unos acuerdos municipales. Los que trabajen en ordenamiento territorial traten de incluir en esos documentos un geólogo que haga supervisión de las áreas de riesgo. Digamos que hay una normatividad en el tema de riesgo que lo puede permitir en algunos municipios. Esto es una cosa de buscar la comba al palo en el trabajo en el que uno esté desarrollando como profesional. Educar en geociencias en todos los niveles, la inclusión de mesas de trabajo en los órganos consultivos del gobierno, esto hay que hacerlo, nos tenemos que volver políticos. Por eso a mí me dio mucha alegría, sacamos con la ESAP, y agradezco muchísimo a la ESAP el diplomado en política pública que nos dio gratuito. Es un proceso de autoformación, se presentaron 500 personas, hay muchísimos geólogos, ingenieros geólogos y estudiantes de geología. Creo que esa es la manera correcta porque nosotros tenemos que entender cómo funciona la política pública para poder meternos en el territorio. Entonces, pues muchas gracias a todos los que asumieron el reto de aprender política pública y creo que todos estos pasitos que se dan son unos pasos hacia incrementar esta meta que nos hemos propuesto. Y tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a comunicarnos. No todos los geólogos servimos para trabajar en determinadas temáticas. Uno tiene que reconocer su perfil y tiene que tener un proyecto de vida para saber en geología yo qué es lo que quiero hacer. Fíjese esa meta y luche por esa meta. O sea, no tiene que ser el geólogo en cada municipio. Pero el mensaje que quiero dejarles a los que están conectados, que son estudiantes, es, usted en geología tiene mucho para hacer. Ya se dio cuenta, mucho. Fíjese qué quiere hacer y fíjese esa meta y trabaje para eso. Así se demore 10 años, 15 años, no importa. Trabaje para eso. Porque necesitamos definitivamente que la geología sea una política de Estado, no que cambie con cada gobierno municipal o departamental o nacional. Que los temas de recursos mineros, que los temas de recursos petroleros, que las amenazas, que el tema de agua y el ordenamiento territorial deje de ser una política de gobierno y se convierta definitivamente en una política de Estado. El video lo pueden encontrar, digamos, en las redes sociales, está en la página de Cuarentena con Geociencias. Ahí están incluso los videos que cada uno de los chicos hizo para promocionar o para promover el geólogo en cada municipio.
veo la interesante ilustración que usted hace de la importancia de conectarse con el mundo político, ¿sí? Donde se toman las decisiones que conciernen, bueno, al futuro de la explotación de recursos. Y ahí hay temas como muy difíciles a veces de manejar. ¿Cuál sería su recomendación en estos temas? Justamente el manejo del recurso hídrico, el cuidado de las fuentes de agua, cómo poder balancear la ecuación costo-beneficio en la explotación minera. A ver, digamos que yo siempre he considerado que lo primero que hay que hacer, o sea, uno no puede ordenar lo que no conoce, uno no puede administrar lo que no conoce. Y desafortunadamente en el país empezamos al contrario. Nosotros estamos administrando un país que no conocemos. Y pues digamos, la falta de conocimiento no es solo en geología, es en muchos aspectos relacionados con las ciencias naturales. Uno diría que hay que establecer como una especie de decálogo. ¿Cómo empezamos para el conocimiento? El sector minero energético ha dado muchísimos millones, billones de plata para el país. De esos recursos deberían revertirse en incrementar muchísimo más el conocimiento. De manera que cuando usted sepa dónde puede desarrollar los proyectos, porque como he mencionado, hay zonas por su sensibilidad ecosistémica que no se deberían tocar, pero si yo, por ejemplo, conozco cuál es el potencial que hay en el cinturón pacífico, conozco el potencial que hay en el Amazonas, yo me puedo ir a la comunidad internacional y decirle, vea, yo Colombia tengo estos recursos, no los voy a tocar, eso vale tanto. Y negociemos. ¿Por qué? Porque es que tenemos el pulmón del mundo, tenemos pulmones del mundo. Pero claro, eso se hace con conocimiento. Entonces yo creo que hay que partir de eso. Eso no se hace un día para otro, pero creo que hay que partir de diagnosticar qué es lo que hay en todos los sentidos y ordenar la casa, definitivamente. Porque lo que no podemos seguir, o en la senda que no podemos seguir, es en donde estamos, que desafortunadamente no va por buen camino, no va porque seguimos cometiendo torpezas, seguimos llamando empresas, porque claro, estamos en un país en donde, gustenos o no, un porcentaje bastante importante de los recursos que se requieren para moverlo viene del sector mineroenergético. Entonces, el Estado está ahorita, ustedes pueden leer en la prensa, como el Estado lo que dice es uno de los sectores que va a mover la economía en el país es el sector minero energético. Pero claro, ¿cómo hacemos para que eso se dé y se pueda dar finalmente en territorio? Y pues para combatir el flagelo de la minería criminal, que es una cosa pues muy difícil. Y que no se le puede derivar la responsabilidad a otros. Por eso, digamos, a mí me parece muy importante no ver el país en conjunto, sino ver el país sectorizado. Entonces, si usted tiene yo lucho por el geólogo del municipio, pero si usted tiene los municipios, que en el país hay muchísimos profesionales ya bastante capacitados, si usted tiene un pool de profesionales en el municipio, si usted profesionaliza las regiones, y esa profesionalización de las regiones impacta en la toma de decisión, esto es una cadena que de pronto nos va a hacer vivir en un país diferente. Pero pues para eso tienen que comprender el modelo, que es difícil, es una cosa bastante difícil. De la formación ética que sustenta todos los temas que mencionas, yo creo que un tema ético es un tema que viene desde casa. El saber discernir el bien y el mal es un tema que viene de la formación desde el hogar. Lo que sí es cierto es que está bien el conocimiento y está de fondo el geólogo en cada municipio lo que pretende es eso, administrar con conocimiento. Entonces, pues ese examen
tan difícil que me hace Natalia, yo creo que es más tema de, de, de cómo el geólogo está afrontando su formación y cómo el geólogo está afrontando su desempeño profesional. Yo considero que la gran mayoría de los profesionales en ciencias de la tierra que trabajan en los diferentes sectores actúan éticamente, porque yo estoy convencida que no hay nadie más ambientalista que un geólogo, porque es que nosotros crecimos en la tierra, nosotros crecimos en el campo y muchos de nosotros amamos lo que hacemos. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que el problema ético está un poco más arriba, mucho más arriba de lo de nosotros.